Hola a todos, bueno, hoy vamos a hacer la clase de velas japonesas. En esta clase no me voy a ir muy profundo hacia los nombres de las velas, cómo es exactamente la estructura de cada vela, porque realmente hay por ahí 100 patrones de velas, entonces siento que esto sería muy extenuante y tedioso, y finalmente lo importante es entender el concepto de fondo, es decir, cómo se forma una vela y qué nos está diciendo esa vela, si es una vela fuerte, si es una vela débil, y cómo la podemos utilizar según la estructura que el precio nos está dejando. Entonces me interesa ser un poco más pragmática en este tema, pero envolver lo que realmente es importante y lo que me ha servido a mí entender sobre las velas. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces, primero que todo, lo que tenemos que tener súper claro es cómo es la formación de una vela y qué compone a una vela. Entonces, una vela está compuesto por la apertura y el cierre. Eso compone el cuerpo de una vela. Entonces, la distancia en donde empieza la vela y termina nos da el cuerpo de la vela. Y la distancia que hay entre el máximo que tuvo la vela en su formación y el mínimo nos está mostrando a nosotros la mecha, y nos puede indicar a nosotros el tamaño que tendrá esa vela. Entonces, por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, la vela tuvo estos movimientos: impulso, retroceso, impulso, un retroceso más profundo, un impulso más fuerte, pero viene y cierra acá. Entonces realmente el cuerpo de esta vela viene estando entre la distancia de la apertura y el cierre, o sea que esto vendría siendo el cuerpo. Y el máximo y el mínimo nos está mostrando la mecha que tiene esa vela. Entonces miremos la terminada, ¿cómo sería? Sería de esta manera, terminó siendo una vela tipo doji. Entonces ella abrió, hizo aquí unos movimientos, subió hasta acá, bajó hasta acá, no volvió a bajar hasta ahí, por lo tanto ese fue el mínimo, y no subió tampoco más de acá, por lo tanto ese fue el máximo, y viene y cerró más o menos acá. Entonces este fue el cuerpo de la vela, o sea, lo que encapsula los movimientos de la vela entre la apertura y el cierre es su cuerpo, y los movimientos más altos y más bajos nos están diciendo el máximo y el mínimo de las velas. Asimismo, pues en una vela bajista, por ejemplo, o sea, una vela termina siendo alcista cuando la apertura y el cierre, o sea, cuando la apertura es más abajo que el cierre de la vela, por lo tanto termina siendo, o sea, al encapsular todo el movimiento, termina siendo una vela de color verde. Pero cuando la apertura y el cierre, cuando la apertura es más arriba que el cierre, termina siendo una vela de color rojo. Entonces, en este caso, digamos que el movimiento de la vela fue que abrió, bajó, tuvo un impulso bajista, un retroceso, no logró bajar más de ahí, por lo tanto este terminó siendo su máximo, vuelve y hace un impulso bajista, un pequeño retroceso, nos hace un impulso bajista que no lo puede superar el último movimiento, y hace aquí un pequeño retroceso. Por lo tanto, la apertura fue en este punto y el cierre en este punto. Entonces el cuerpo de esta vela está más o menos, aquí fue el cierre, está más o menos así. Entonces, como la apertura estuvo más arriba que el cierre, esta vela sería de color rojo, y este sería la mecha, el máximo y el mínimo. Miremosla aquí mejor dibujada. Entonces ella aperturó acá, pero cerró en este punto, aperturó acá, cerró en este punto, tuvo unos movimientos por acá, pero su movimiento más alto fue hasta acá y su movimiento más bajo fue hasta acá, por lo tanto nos dejó esta mecha. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de la formación de una vela. Una vela nos está indicando en un periodo de tiempo cómo se movió el precio, porque si tenemos el gráfico en una temporalidad, digamos, de 1 minuto, pues las velas son de 1 minuto, y una vela nos está indicando el movimiento que tuvo dentro de ese minuto. Entonces, en un lapso de 60 segundos, cómo se movió esa vela. Entonces nos va a dar un máximo, un mínimo, una apertura y un cierre. Eso es lo que resume
una vela, pero en sí todo, dentro de ese minuto hubo bastante movimiento. Entonces es fundamental entender esto porque esto nos va a permitir, como lo dije ahorita, tomar decisiones frente al gráfico. Ahora, ¿qué tienes tú que tener en cuenta? Y es que las velas se dividen en dos categorías. Primero tenemos que tener claro, o sea, el tamaño promedio de las velas anteriores para poderlas categorizar. Es decir, si las velas, digamos, son de este tamaño que tengo aquí en la presentación, entonces una vela más grande que esta la podríamos calificar como vela fuerte. Y una vela más pequeña que esta, o sea, si el promedio de las velas del gráfico son más o menos así, entonces una vela más pequeña que esta que tengo aquí dibujadita, si es más pequeña, sería una vela categorizada como vela débil. Entonces, por eso te digo que no es tan importante entender si esto es un marubosu, si esto es un martillo, si esto es un pímbaro, un doji o un doji libélula o doji, o sea, hay tantos nombres. No es importante entender eso, lo importante es entender que si el promedio de las velas es de cierto tamaño y ves velas más grandes en ese lapso de tiempo que estás examinando el gráfico, eso nos está indicando que hay fuerza en los movimientos del precio. Pero si las velas están de cierto tamaño y ves velas que ahora ya son más pequeñas, eso quiere decir que los movimientos del gráfico pues son más pequeños, hay menos volumen o menos fuerza en los movimientos del precio. Entonces vamos a continuar. Vamos entonces también a entender que ya sabiendo cómo categorizamos si una vela es fuerte y una vela es débil, vamos a entender cuáles son las velas débiles, por ejemplo, cómo las podemos nombrar. Aquí pues te hice como un resumen de las velas tipo doji, que son velas débiles, donde su cuerpo es muy pequeño, su máximo y su mínimo están alejados de su cuerpo y la apertura y el cierre están relativamente cerca entre sí. Ahora los tipos martillo. Los tipos martillos nos presentan mecha en un lado de la vela y el cuerpo es un poquito más grande. La apertura y el cierre están un poco más distantes, entonces estos ya nos están mostrando un poquito más de fuerza de acuerdo a si es alcista o bajista. Ahora tenemos también los patrones envolventes. Realmente una vela envolvente es una vela tipo marubosu, así se llama. Esta vela envuelve la vela anterior, o sea, su cuerpo es mayor que el de la vela previa que tuvo, ya sea en sentido bajista o en sentido alcista, o sea, en sentido bajista sí y en sentido alcista. Poseen poquita mecha en ambos lados, eso quiere decir que sus máximos y sus mínimos estuvieron cerca a la apertura y cierre pues de esas velas. Y como lo dice la palabra, la vela envuelve la vela anterior. Ahorita te voy a indicar más o menos cómo las puedes utilizar en tus análisis. También están las que se llaman los patrones dark cloud cover, donde la principal característica es que la vela que le sigue logra superar la mitad de la vela anterior. Entonces son velas que, si bien no son envolventes, mira que no envuelve la vela anterior, sí nos está mostrando un buen tamaño con respecto a la vela previa. Las harami, por ejemplo, son muy parecidas a la vela anterior, pero ellas empiezan, o sea, su apertura es con un pequeño gap. Mira que, por ejemplo, esta vela, digamos que el precio venía siendo máximos y mínimos más altos, nos hizo una última vela verde, y mira que esta velita no aperturó justo en el cierre de la vela anterior. Esta velita tuvo aquí un pequeño gap, y otra característica que tienen es que ellas logran superar la mitad de la vela anterior. Por lo tanto, pues con ellas podemos entenderlas como si fueran patrones de reversión, pero igual más adelante te voy a hablar con más detalle de estos temas. Por ahora, ten claro que una harami, por ejemplo, no empieza justo en
en el cierre de la vela anterior, sino que nos presenta un pequeño gap. Esa es la diferencia con el patrón de vela anterior que te expliqué, que mira que esta sí empieza justo en la misma zona. Asimismo, pues en sentido contrario. Otro patrón bastante reconocido es la inside bar. Esta sí tiene una diferencia frente a los dos patrones anteriores, y es que la vela que le sigue no logra superar la mitad de la vela anterior. Luego te voy a indicar cómo puedes utilizar esto para posibles entradas a tu favor. Entonces la vela es un poco más pequeña que la otra, ya la podemos categorizar como una vela débil porque no logra igual pasar la mitad de la vela pasada. Y otro patrón súper reconocido y muy utilizado son las estrellas, la estrella de la tarde, la estrella de la mañana. ¿Cuáles son sus características? Principalmente, esta por ejemplo se presentaría la estrella de la tarde se presentaría aquí en una tendencia alcista, nos hace una vela alcista, que responde a una zona de soportes y resistencias. Luego nos empieza a presentar debilidad. Mira que esta es una vela doji mucho más pequeña que la vela anterior. Esta vela doji, pues idealmente que ya sea en sentido contrario, sea roja, y luego completa el patrón con una vela tipo envolvente donde su máximo está por debajo del último máximo. Mira, este fue el último máximo, el precio venía haciendo impulsos y retrocesos, aquí nos hizo un máximo, y mira que este máximo de acá, esta punta de mecha, está por debajo de el máximo de la vela anterior, o sea, la punta de la mecha de la vela anterior, y nos está mostrando ya fuerza. Entonces veníamos en una tendencia alcista, nos hace una vela, la última vela verde, luego nos empieza a mostrar debilidad con una vela doji, y luego nos muestra más presencia por parte de los vendedores con una vela envolvente. Mira que esta vela logra pasar incluso la apertura de la última vela verde que hubo en esa tendencia. Esto es fundamental porque cuando este patrón cierra, por ejemplo acá, ya no lo podemos considerar como una estrella de la tarde. O sea, es muy importante que tengas en cuenta que esta vela sí nos envuelva las dos velas anteriores, para ya entender esta vela como una señal de fuerza a favor del soporte que teníamos trazado. Y por último, entonces veríamos la estrella de la mañana, que es el mismo concepto, pero en sentido contrario. Es decir, veníamos en una tendencia bajista, nos presenta una vela roja, veníamos en tendencia bajista en una zona de soportes, pero luego vemos que el precio no logra superar esa zona de soportes y nos presenta una vela que ya nos muestra debilidad y presencia por parte de los compradores en esa zona. Y por último, la vela en sentido contrario, que envuelve las dos velas anteriores y que su mínimo está por encima del último mínimo de ese movimiento bajista. Entonces ya aquí entenderíamos esto como una señal de una posible reversión. Esta vela, recuerda, siempre lo ideal es que tenga buen cuerpo, que sea sólida. Si tiene mucha mecha así, nos está indicando que el movimiento pues fue fuerte, pero por acá hubo vendedores que lograron dejar la vela así. Igual más adelante pues me detengo en ese tipo de temas. Por ahora, entender que esta vela idealmente, la podemos clasificar como una estrella de la mañana si nos envuelve las últimas dos velas anteriores. Bueno, ahora la pregunta es, listo, ya entiendo cómo es la formación de una vela, ya entiendo en el gráfico cómo es una vela fuerte, cómo es una vela débil. Ahora, ¿cómo las utilizo? ¿Cómo pueden ser de ayuda para mí los patrones de vela al momento de tomar una decisión cuando estoy frente a la pantalla mirando el precio moverse? Entonces, ya te voy a responder. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los patrones de reversión más común. Entonces, las velas las podemos utilizar, apoyándonos de su estructura, podemos utilizarlas ya sea para operar una reversión o una continuidad.
Entonces, ¿cuáles son los patrones de vela de reversión más comunes? Ahí tendríamos entonces lo que son las envolventes, las dark cloud cover y las estrellas de la mañana. Categoricémosla como estrella, porque es que está la estrella de la mañana, la estrella de la tarde y pues muchas palabras. Entonces, las estrellas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un patrón envolvente al momento de operar una reversión? Vámonos entonces con más detalle. El precio va haciendo una tendencia alcista, viene y reacciona, viene y nos hace una vela que no logra superar una zona de soportes y resistencias, y luego nos presenta una entrada fuerte por parte de los vendedores. Resulta que esta vela logra envolver la vela anterior. Mira que envuelve todo su cuerpo. Mira donde esta vela finaliza, a diferencia de esta vela donde inició. Entonces, así podríamos decir, ok, estamos en una zona de soportes y resistencias, el precio venía aquí en una tendencia alcista y nos está presentando, al parecer, un patrón envolvente. Entonces yo podría utilizar esto como referencia para una entrada en venta, apoyado ya sea de esta zona o de esta zona, de la apertura de la última vela verde, o incluso entrar aquí inmediatamente esta vela finaliza. Son 3 lugares donde podríamos hacer una posible entrada. Ya ahí tendríamos que mirar cómo se mueve el precio en ese lapso de tiempo. Esto mismo pasa en una tendencia bajista. El precio va haciendo impulsos y retrocesos bajistas, nos hace una vela que nos respeta una zona de soportes y resistencias y ¡pum! Vemos que entran con fuerza compradores. Esa entrada por parte de los compradores es bastante fuerte, al punto en que envuelve la vela anterior. Entonces ahí decimos, ok, tenemos un patrón envolvente, podríamos utilizarla para hacer una entrada en compra. ¿Qué tienes que tener súper en cuenta? Igual ahorita te lo voy a dejar con más detalle. Y es que si tú vas a operar reversiones, tú tienes que mirar que la tendencia no sea fuerte. Porque cuando la tendencia va muy fuerte, es probable que estos patrones de reversión, o sea, que el precio no logre revertir en esas zonas de soportes y resistencias. Todo lo contrario, cuando la tendencia va muy fuerte, es probable a que el precio rompa zonas de soportes y resistencias. Por eso, el primer tema que yo abarqué en esta serie de videos de teoría fue soportes y resistencias y la fuerza que lleva el precio, cómo identificarla, porque cuando identificamos la fuerza que lleva el precio, podemos ya utilizar todas las herramientas de figuras chartistas, de soportes y resistencias y de patrones de vela para tomar decisiones. Entonces, tenlo súper en cuenta, anótalo. Para operar reversiones, la tendencia debe ser saludable o incluso débil, pero no fuerte. ¿Listo? Ahora, seguimos con los otros patrones. Con una Dark Cloud Cover es lo mismo que te expliqué con las envolventes. El precio va en una tendencia alcista, el precio reacciona a una zona de soportes y resistencias y nos hace una vela que, si bien no envuelve la vela anterior, sí logra superar por lo menos la mitad de esa vela. Entonces aquí estamos viendo presencia por parte de los vendedores. Asimismo, como si fuéramos en una tendencia alcista, en esta vela estaríamos viendo que no envuelve, pero sí pasa la mitad de esta vela. Por lo tanto, estamos viendo presencia por parte de compradores en este punto. Entonces, eso para nosotros es una señal de, en este caso, en sentido bajista, una señal de compra, y en sentido alcista, una señal de venta. ¿Por qué nos basamos en la mitad de la vela anterior? Porque la mitad de las velas también son zonas de soportes y resistencias. Entonces, si el precio respeta la mitad de las velas, no estamos viendo fuerza en sentido contrario. Entonces, idealmente que la logre romper, y también idealmente que la vela tenga poquita mecha, porque cuando tiene poquita mecha en ambas partes nos está indicando que es una vela sólida, que es una vela fuerte. A diferencia de cuando vemos velas con bastante mecha y poquito cuerpo. Eso que nos está indicando, según lo que te expliqué ahorita, que es una vela débil. Listo. Ahora con el patrón de estrella, los patrones de estrella pasa exactamente lo mismo. En el sentido alcista, vamos en una tendencia alcista, nos reacciona una zona de soportes y resistencias,
nos empieza a mostrar debilidad en sentido alcista con la vela doji y luego una fuerte presencia por parte de los vendedores con la vela bajista fuerte, que idealmente envuelva las velas anteriores. Entonces esto para nosotros es una señal de venta. ¿Cuáles son las posibles zonas donde podríamos utilizarla para hacer una entrada? Puede ser al cierre de esta vela, o sea, de forma inmediata, o la punta de la mecha de la vela doji, o en la zona de resistencias que ya habíamos trazado previamente. O sea, esas decisiones las vamos tomando conforme vamos adquiriendo más práctica y conforme vamos viendo el desarrollo del precio en esas zonas de soportes y resistencias. Entonces, las velas no las podemos ver de forma aislada, como, ay, qué bonita, aquí hay una estrella y pum, inmediatamente entré. No, porque tú tienes que revisar también el contexto completo, o sea, en qué situación se generó, por ejemplo, una estrella de la mañana, si se generó en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, si la tendencia iba fuerte, débil, saludable, si fue apoyado de una zona de soportes y resistencias, de una figura chartista. Entonces tú tienes que agrupar todo tu conocimiento antes de tomar una decisión. O sea, tú tienes que utilizar todas las herramientas que incluso ya te he venido enseñando en este curso. Tú las tienes que agrupar todas antes de tomar una operación al alza o a la baja. Y bueno, en sentido bajista con la estrella pues es exactamente lo mismo. El precio nos reacciona a una zona de soportes y resistencias, ya no nos vuelve a mostrar que hay presencia bajista, sino todo lo contrario, hay una pequeña presencia por parte de los compradores y luego la vela alcista de fuerza. Entonces ya aquí esto sería una señal de compra. Entonces, esto para que lo tengas súper en cuenta, si quieres le tomas pantallazo o tomas nota, lo que quieras. Pero los tips claves para operar reversiones son que el precio esté en una tendencia saludable, ya te expliqué por qué. Ubicarte en una zona de soportes y resistencias fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque es que es más viable si el precio va saludable o débil, que choque con una zona de soportes y resistencias y la respete. Y pues estamos hablando de reversiones, entonces la respete y nos haga una pequeña reversión. Y por último, prestarle mucha atención a las zonas de bloqueo. Es decir, tenemos un soporte fuerte, pero en no más de 1 centímetro tenemos otra zona de soporte fuerte. Pues ahí es ideal más bien esperar, porque puede el precio incluso reaccionar al nivel de bloqueo. Bueno, ahora vamos a ver los patrones de continuidad más comunes. Entonces, en continuidad vamos a tener en cuenta que vamos en una tendencia que lleva fuerza, porque mira que incluso aquí pues estamos viendo también que patrones de continuidad son velas que tienen también buena mecha, por ejemplo lo que es el martillo y el pin bar. Pero si vamos en una tendencia fuerte, estas velas nos están indicando continuidad, no reversión, nos está mostrando que el precio está haciendo impulsos y retrocesos en sentido de la tendencia. Entonces, como patrones de continuidad más comunes tenemos los martillos, la inside bar y el pin bar. En una tendencia alcista, pues el martillo nos puede estar indicando que hubo un impulso, retroceso y que el precio podría continuar incluso rellenando pues la mecha, o podría incluso hacer un nuevo impulso. Entonces esto para nosotros es un patrón de continuidad. Lo podríamos utilizar para hacer una entrada en este punto o en la mitad de la mecha o incluso en la punta de la mecha si la tendencia va fuerte. Esas decisiones las vamos tomando conforme el precio nos está mostrando sus movimientos, al igual que en la tendencia bajista. Con la inside bar, mira que la inside bar, lo que te dije anteriormente, la vela que le continúa no pasa la mitad de la vela anterior. Lo que nos está indicando esto es un pequeño retroceso para continuar con la tendencia. Entonces vamos en una tendencia alcista, nos muestra una vela de fuerza y luego una vela pequeña que no pasa la mitad de la vela anterior. Por lo tanto, esto para nosotros en nuestro análisis es un pequeño retroceso para continuar con un impulso, en este caso alcista. Y en sentido bajista, pues exactamente lo mismo, un pequeño retroceso para continuar con la tendencia bajista. Entonces, idealmente las continuidades, apoyarnos de ellas si vamos en una tendencia fuerte.
Y el pin bar pues exactamente lo mismo, vamos en una tendencia alcista, el precio nos hizo un máximo, pero viene y cierra un poco más cerca de su apertura, pero esto nos puede estar indicando que el precio puede continuar subiendo a rellenar este movimiento alcista fuerte que hizo. Asimismo, en sentido contrario. Entonces, los tips claves para operar las continuidades, tómale pantallazo, es que vayamos en tendencia fuerte, que estemos operando entre zonas de soportes y resistencias, es decir, no que se presente, digamos, el patrón de velas y aquí tengamos vamos así. Y si el patrón de velas se presenta justo en esta zona de soportes y resistencias, pues tienes ahí una zona de bloqueo, donde sería ideal en este movimiento ver ese patrón alcista. Por ejemplo, después de que hace este retroceso, verlo por acá, o sea, en estos punticos que estoy trazando. Si tú ves ese patrón de continuidad en este movimiento, o por ejemplo, aquí, en esta zonita, después de esta ruptura, acá o acá, tú podrías decir, ok, estoy viendo un pin bar, este puede ser un pin bar de continuidad, vamos en una tendencia alcista, nos está haciendo impulsos y retrocesos y tengo estas distancias disponibles para operar, tengo espacio para operar, por lo tanto, si lo veo ahí, es una oportunidad, pues en este caso de este dibujo, de compra. Entonces, eso para que lo tengas súper en cuenta, nunca vayas a operar. O bueno, no nunca, realmente sí, si va con fuerza puede romper, pero evita operar continuidades si tienes justo la zona de bloqueo ahí encima. Bueno, y otro dato importante es que le prestes atención porque cuando la tendencia va muy extendida, pues puede empezar a finalizar. Entonces ahí tienes que prestar atención si ese patrón de vela que ves no esté mostrándonos más bien agotamiento. Entonces tienes que poner atención a que la tendencia fuerte no esté extendida o próxima a terminar. Si ya lleva mucho tiempo, pues ya ahí es, digamos que un poco menos probable que el patrón sí se dé. Entonces, como siempre, nunca mires un patrón de vela de forma aislada, tenlo en cuenta siempre con toda la estructura que el precio te está arrojando. Entonces, los consejos, también tómale pantallazo a esto, los consejos para operar con patrones de velas es que idealmente te estés apoyando de zonas de soportes y resistencias. También puedes utilizar figuras chartistas, esto es de gran ayuda para tu análisis, o sea, ver la figura chartista junto con el patrón de vela, esto aumenta tu probabilidad de éxito en una operación. Y tener en cuenta, fundamental, te lo dije desde el principio, si estás en una tendencia, si estás examinando el precio y el precio va en una tendencia saludable o fuerte, porque ahí es donde podemos saber cuáles patrones de velas utilizar, si los de reversión o los de continuidad o incluso ambos. Entonces, bueno, aquí damos por finalizada esta sesión. Tengo pendientes también de darles algunos consejos de cómo operarlos ya frente al gráfico. Y aquí te dejo la teoría bien pulpita para que la repases, para que la tengas en cuenta, para que anotes las cosas que viste más importantes en este video. Entonces nos seguimos viendo en próximos videos. Hasta luego.